Hola, yo soy Sharon. Hola, yo soy Eri. Y este es el show de Amigas y Malas Madres, capítulo 5. Vamos a hablar de lo que es la violencia obstétrica. ¿Por qué es importante para nosotras? Y sobre todo es un tema que nosotras nos hemos dado cuenta que no todo el mundo conoce y que no todo el mundo es consciente que lo ha vivido. La violencia obstétrica es la violencia ejercida por el personal de salud, principalmente médicos y enfermeras, hacia una mujer en etapa de embarazo, parto, posparto o puerperio. Y en el Ecuador especialmente es muy normalizada. ¿Ya? Creemos que hay cosas que suceden que a todo el mundo le pasa o que es un proceso normal del hospital o de la clínica en el que vamos a dar a luz, pero no es. Y va a variar el porcentaje de casos de mujeres que sufran o no de este tipo de violencia. En el Ecuador, en promedio hasta el 2016 y sin incluir datos de clínicas privadas, porque no se especifica en el Ministerio de Salud, hasta el 2016, más o menos desde el 2013, existe un promedio de un 48% de casos de cesáreas. En la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es del 10 al 15%. Es decir, en Ecuador estamos muy, pero muy por encima del promedio recomendado. ¿Por qué pasa esto? No existe algo específico, no quiere decir que porque, no sé, la fisiología de las mujeres ecuatorianas esté hecha para la cesárea o porque el 50% de los casos de partos tengan alguna complicación. Existen otros agravantes y otras cosas que vamos a ver que hacen que simplemente este dato corrobore que en Ecuador existe un alto porcentaje de violencia obstétrica. En el mundo en general, las mujeres más empobrecidas son las que mayor riesgo corren a la hora del parto y además son las que mayor riesgo corren de sufrir de violencia obstétrica. No decimos que en el Ecuador sea lo contrario, pero en general en Latinoamérica se ve a la cesárea como una opción de las mujeres con mayor educación. Es decir, mientras más recursos tengas, mientras más privada sea tu atención médica, mucho más probabilidades tienes tú de tener un parto mediante cesárea y no un parto natural. No tenemos datos específicos de cómo es y cómo se manejan en las clínicas los porcentajes, pero sabemos y estamos claras por muchísimas razones, porque hemos dado a luz, porque yo he trabajado en clínicas, porque yo di a luz en clínicas, que muchísimos de los partos en su mayoría son cesáreas. Se ve muy poco en clínicas partos normales. La prisa, la violencia, el miedo forman parte de gran cantidad de partos. Fast parto para acelerar procesos con fechas de partos inducidos. La violencia en la gran mayoría de casos está en no informar a la madre, a la mujer, los procesos que se van a llevar a cabo en ella, en su embarazo o en su bebé. Y cuando ya nace el bebé, en no informarle qué van a hacer con su bebé, a dónde se lo llevan, por qué se lo llevan y qué está pasando. Además, de no permitirle estar acompañada y muchas veces en la separación de la madre-bebé. En muchos casos la violencia puede llegar a ser verbal, psicológica y física. A los profesionales de la salud se les ha enseñado a simplemente seguir protocolos. Protocolos que no siempre son los adecuados, que no siempre son empáticos y que no se adaptan a la realidad y al cuerpo de cada mujer. Y esto no significa que estemos en contra de los procedimientos, que muchas veces son necesarios y llegan a salvar vidas de mamás y bebés. Todo lo contrario, buscamos cuestionarnos hasta qué punto se está respetando el derecho de decidir, el derecho de estar informadas y de tener un parto sin miedo. Porque no basta los miedos que desarrollamos durante el embarazo, se suma el miedo a dar a luz, que es algo que las mujeres hemos hecho desde siempre, pero que ahora parece ser más una enfermedad que un proceso natural. Los médicos deben informar a la mujer todas las opciones que existen. ¿Qué procedimiento en específico va a servir en su caso? Porque cada mujer y cada cuerpo es diferente, así como cada embarazo. Y no se puede aplicar el mismo método a todas como si se tratara de una producción en línea, traer una vida al mundo. Las mujeres vivimos con miedos y queremos encontrar alivio y confianza en esa persona que se supone tiene la información adecuada para nosotros. Y lejos de eso pasa todo lo contrario. No solo somos juzgadas por nuestra condición, sino que además se nos obliga a hacer cosas y a seguir procedimientos y protocolos que van en beneficio de cualquiera, menos de la mujer y del bebé. Es por eso que es demasiado importante que si ya te enteraste que estás embarazada, empieces a buscar información alternativa. Cuestiones todo lo que tu médico te diga. Lee, investiga
Y no permitas que te digan qué hacer con tu cuerpo y tu bebé, si no es lo que sientes que quieres para los dos. El proceso de parto debe ser más allá de cualquier cosa respetuoso y debe ser en función de cada mujer y cada bebé. Ahora les vamos a contar experiencias tanto de la Indy como mías y que nos han compartido otras mujeres de cuando han vivido violencia obstétrica. Y les vamos también a contar, para empezar, por qué este tema nos llama mucho la atención y por qué creemos que es súper importante de tocarlo. Resulta que en todo este proceso de haber estado embarazada, de ser mamás, de tener hijos y de además tener amigas, personas conocidas que también han sido mamás, nos dimos cuenta que hay muchas personas que sus hijos ya son grandes o van a tener su segundo o tercer hijo y no son conscientes que han sufrido de este tipo de violencia. Piensan que lo que pasó es normal o que fue su culpa lo que pasó en este proceso o que, no sé, que existieron razones externas que fueron las que entorpecieron ciertos procesos como el primer apego, la lactancia, este tipo de cosas. Así que por esto nosotros decidimos hablar de esto abiertamente y contarles cuáles son nuestros casos personales donde sabemos que sufrimos de violencia obstétrica, casos de conocidas, amigas y personas que nos han contado historias. Yo les voy a contar sobre mi primer embarazo. En mi primer embarazo yo estaba súper asustada. Tenía 20 años y creo que en el proceso de mi vida no había ido más que en general al ginecólogo unas 4 veces, no más que eso. Entonces yo estaba muy asustada, tenía mucho miedo, tenía muchas dudas, muchas preguntas. Y bueno, cuando yo llegué acá a Ecuador, empecé en la búsqueda del ginecólogo. Fui a mi primera consulta con un ginecólogo que me recomendaron. El día que fui, lo primero que hizo fue, primero, recalcarme que tenía 20 años y que era muy joven para estar embarazada. A lo que yo le respondí que ese no era su problema. O sea, disculpe señor, pero ese no es su problema. Y que además yo era consciente de lo que estaba haciendo. Nadie me estaba obligando a ser madre. Era mi decisión, que es muy importante. Entonces me pesó, me midió, hizo todas las mediciones y me sacó la cartilla. Hay una cartilla que manejan aquí que es como una curva del embarazo. Me dijo, verás, si ves este color verde, este color rojo y no sé qué. Y yo, sí, dice ya. Para que tu peso para tus semanas de embarazo, yo tenía como 13 semanas de embarazo más o menos cuando llegué acá. Para que tu peso y tus semanas de embarazo sean adecuados, tendrías que estar, no sé, por aquí. Y tú estás en el rojo y ni siquiera apareces en el rojo, tú estás más abajo del rojo. Lo que eso me quiere decir a mí es que la verdad es que tu embarazo va a ser un relajo, o sea, va a ser muchas complicaciones porque ni siquiera estás apareciéndome en la cartilla con el peso y debiste haber pensado mejor para poder embarazarte primero en cuidarte. Yo, o sea, ¿qué me estás diciendo? Nos tratan solo como números, exacto, es como estadísticas. No ni siquiera aquí. aparece en la cartilla, entonces tú no existes. Y yo me quedé, o sea, me acuerdo tan claramente haberme quedado así enfrente del doctor, asustada, porque además de todo esto, al no tener yo idea de lo que pasaba, evidentemente tú quieres que el médico te dé absolutamente toda la información y te diga claramente qué es lo que tienes que hacer. Qué tienes que comer, qué vitaminas tienes que tomar, cómo te tienes que dormir, cómo te tienes que sentar, o sea, todo, porque estás un poco aterrada con el proceso. Después de eso, a mí ese médico definitivamente no me gustó, su trato fue súper tosco hacia mí, fue como súper rudo, como todo el tiempo juzgándome por la edad que tenía y porque, bueno, por poco nos dijo a mí y a mi novio en ese tiempo, mi esposo ahora, o sea, que fuimos unos irresponsables y no sé qué, y bueno, y en la básica, porque fue algo que yo escuché todo en mi embarazo, ¿para qué te metes en cosas de grandes? Y yo como, bueno, ok. No me gustó el médico, empecé a buscar más opciones, me recomendaron otro doctor. No les voy a negar, fue un doctor al que tuve un apego por un largo tiempo. Hasta ahora ha sido mi mejor experiencia con un ginecólogo y aún así tuve conflictos con él, por lo cual ya no tengo a ese médico como mi médico de cabecera. Empecé a tener controles con este nuevo médico, me sentía mucho más a gusto con él, él era mucho más amable, teníamos una relación incluso como de, no sé, sentía como una relación muy paternal de su parte. Bueno, pasé el embarazo, todos los controles, todos los chequeos, no tuve mayores problemas y
me informaba de lo que tenía que informarme. Hasta que llegó el día del parto. Entonces, en el día del parto, yo ya lo sentí contracciones, los dolores y un montón de cosas más que ya sabemos las mamás que suelen pasar. Y fui al chequeo y me monitoreó. Me monitoreó y me dijo, ¿sabes qué? Sí, estás en proceso de parto y vas a dar a luz. Y yo, ¿what? Bueno, ya. ¿Y ahora sí qué va a pasar? Y él como, verás, no. Por lo que veo, tienes tantos centímetros de dilatación. ¿Quieres entrar a la clínica por emergencias o solo como yo? No quiero entrar. ¿Por qué entro por emergencias? Dices que verás, si entras por emergencias te hacen el tacto de nuevo y ahí te van monitoreando. Y yo, o sea, va a haber otra persona que no conozco, que me esté metiendo la mano. O sea, no, gracias, deje nomás. Yo espero. Me dijo, pero ves, yo tengo una cesárea antes. Y yo como, bueno. Me hizo el monitoreo de nuevo y me dijo, está el bebé enredado el cordón, así que va a ser una cesárea de emergencia. Y yo, ¿what? O sea, imagínense en el shock de todo que te digan, sí, es una cesárea de emergencia. No entendía yo qué significaba una cesárea de emergencia. O sea, cesárea de emergencia es una emergencia, o sea, corre riesgo mi vida, corre riesgo la del bebé. Y fue como, eso fue toda la info. Nos vemos en la clínica y cuando yo acabe de hacer mi cesárea, entras tú. El doctor se demoró un montón. Fue una cesárea de mucho riesgo la que tuvo antes que la mía. Y yo todo ese tiempo estuve con unos dolores así horribles. ¿Y cómo iba a ser cesárea? Nadie le interesó los dolores que estaba teniendo. Nadie, o sea, literalmente a la mitad del tiempo esperé una silla que me den un cuarto. Y la otra mitad del tiempo fui en el cuarto y estuve prácticamente sola hasta el momento en que me tuvieron que preparar para la cirugía. Y cabe recalcar que esto fue una clínica, ¿no? Sí, yo estaba con seguro, clínica privada, médico privado, todo privado. Entonces, a la hora que ya vienen a prepararme, ya les digo, o sea, yo no sabía nada, pero era tanto el dolor de mis contracciones que no, o sea, como que no tenía ni tiempo de preguntarme nada, era como que todo bien, así, me van a hacer cesárea de emergencia. Fui, me prepararon, me metieron al quirófano, me sentaron, yo tenía unas contracciones terribles, me metieron la epidural y fue como, no sentí, ni siquiera me di cuenta de me metieron la epidural. Me acostaron y empezó el proceso de la cesárea. Nunca en la vida yo pensé o cuestioné cuál era el proceso, estaba tan asustada. Te ponen anestesia, al ponerte anestesia obviamente la mitad de tu cuerpo se duerme y posterior a la cirugía tú no reaccionas inmediatamente y hay algunos días te toma recuperarte de ese proceso porque todo tu cuerpo está dormido. Entonces me hicieron la cesárea, me mostraron a mi bebé. O sea, yo no tuve tiempo nunca de estar con mi bebé, nunca de acercarme a mi bebé. Ahora entiendo y después de leer, de investigar y de ver un montón de cosas me di cuenta la importancia del apego temprano que yo nunca tuve. La importancia y que aún una mujer que tiene un proceso de cesárea puede tener lactancia inmediata apenas nace el bebé. No lo tuve. Ahora entiendo de lo importante que es que el bebé no se lo bañe inmediatamente. Entonces, bueno, en ese momento yo no sabía nada, no entendía nada. Claro, y en esta parte, o sea, es súper importante recalcar que, ok, o sea, ya de por sí uno está aterrada durante todo el embarazo por el día en que tienes que dar a luz. Y llega este día y tú no sabes, o sea, tú no eres médico, tú no eres doctor, tú no sabes los términos médicos. Entonces los doctores se hablan entre ellos, se gritan esto y el otro, y no hay un solo personal de la salud que se acerque y te diga, tranquila, una cesárea de emergencia esto te van a es hacer. esto. Este procedimiento, estate tranquila, esto va a pasar, esto te vamos a hacer, y listo. En mi caso, el parto explosivo, esto, bueno, obviamente parto explosivo era ya emergencia, no era como que mucho tiempo que te expliquen, pero nadie te explica y te dice, estas son las opciones, esto es lo que puede pasar para que tú estés preparada más allá de físicamente, psicológicamente, y no te aterres, o sea, no. Cuando escuchas esas palabras tan como, esto es un parto de emergencia, esto es una cesárea de emergencia, que te botan la bomba el rato que estás ahí. Exacto, lo único que tú piensas es que me puedo morir yo o se puede morir mi bebé. Sí es violencia que no te informen qué es lo que está pasando. Al menos la India estuvo horas esperándole a su doctor que venga a hacerle la cesárea. Si el bebé estaba enredado en el cordón, si estaba bajando el bebé, no se supone que se podía haber ahorcado. O sea, exacto, hasta no sé, esperar que el doctor... Pero yo tenía unas contracciones, súper fuertes. O sea, literalmente yo era en la silla así como que... Y la señorita me decía, verás, no hay cuartos.
si te esperas un ratito, y yo que era capaz de pararme y decirle, ¿cuánto más quieres que te espere? ¿Quieres que dé luz aquí en la silla? Exacto, uno está en un dolor, o sea, indescriptible, y a esto tiene que sumarle que no te informen, que no te digan qué está pasando, que te traten como si no existieras, o sea, te pongan en una silla, en cualquier cosa ahí y aguántese, porque claro, como tú te metiste en esto, te aguantas, no tienes derecho. Y o sea, yo no sabía nada, no sabía que si era normal el dolor, si eran normales las contracciones, si mi bebé se estaba abarcando, o sea, no tenía ni tiempo de preguntarlo, pero en mi cabeza había un torbellino, ¿no? Torbellino de emociones. Y a ti te pasan a uno como pasillo del quirófano, porque hay muchos quirófanos evidentemente en la clínica, donde hay un montón de personas en camillas ahí en espera, ¿ya? Y yo me negaba a dormirme, o sea, ya la anestesia me estaba cogiendo completamente y yo me negaba a dormirme y trataba de estar despierta y yo en voz baja, porque ya no podía hablar, o sea, ¿dónde está mi bebé? Pero no había absolutamente nadie a mi alrededor, solo más personas en camillas, médicos contándose historias trágicas de otros pacientes. Y yo ahí tratando de no quedarme dormida, porque tenía miedo de no verle a mi bebé. O sea, estuvo 9 meses dentro de mí. Y ahora que le sacaron, se llevaron. Es un shock. O sea, se llevaron a mi bebé. O sea, ¿dónde está mi bebé? Es un trauma, tanto para la mamá como para el bebé. Ahora yo, estudiando, leyendo, me doy cuenta que realmente es algo que el bebé, como tú naces y cómo es tu primer proceso aquí en el mundo, marca una vida de miedos, de cosas que van a marcar tu vida y la vida de tu bebé para siempre. Me acuerdo que mi hijo nació en la tarde y a mí en toda la noche no me pasaron nunca mi bebé. Nunca me pasaron hasta el otro día. Yo tenía dolor de todo, pero lo más turro, o sea, lo más frustrante era que yo no sabía, o sea, en los lapsos que yo me despertaba, yo no sabía dónde estaba mi hijo. No sabía, nunca me lo trajeron, o sea, en toda la noche no me lo trajeron para que descanse. A la siguiente mañana me traen a mi bebé. Yo estaba sola, llegó mi mamá y me dice, ya, dale de comer. Y yo le dije, ¿qué hago? O sea, por suerte esta vez fue un dele de comer. Claro. Y yo me senté, me acuerdo que, o sea, sentarte con una herida que atraviesa tu cuerpo. Es como si te jalaran todo. Y me dan al bebé, que era mi primer encuentro con mi bebé porque me lo habían quitado. Y me decía, dale de comer. Y yo ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hago? Y la enfermera, a ver, álcese y dele de comer. Solo la acerca y ya. Solo la acerca y ya. Claro, o sea, súper fácil, solo la acerca y ya. Me acuerdo yo que era una cosa súper fuerte. O sea, yo me acuerdo sentir un calor así brutal y el bebé se desesperaba. Y la enfermera me dijo, y lo que pasa es que no ha de tener suficiente leche, por eso está llorando y se desespera el bebé. Yo me aterré, o sea, no hay suficiente leche, o sea, soy insuficiente. Encima de todo lo que esto, soy insuficiente. No puedo alimentar a mi bebé. Ajá, en mi cabeza se quedó todo el resto de mi proceso de lactancia, se quedó eso en mi cabeza. Que mi leche y yo era insuficiente. Así que la enfermera me cogió, o sea, intentó un rato y dijo, no, le voy a dar fórmula porque no se llene. Y yo como, sí, por favor, porque luego estoy matando de hambre a mi bebé. O sea, le estoy matando a mi bebé, por favor, ayúdenme. Es contra la ley que le alimenten a tu hijo con leche de fórmula cuando tú no lo has permitido, cuando tú no has dado el consentimiento de que eso pase. La leche de fórmula está para ayudar a las mamás, está para ayudarnos, está para ser un suplemento en el caso de que no queramos dar lactancia o en el caso de que por algún problema no podamos dar lactancia materna, pero no es lo primero que deberían darle a tu bebé cuando nace. Pero uno piensa que es el procedimiento normal que uno lleva en la clínica. Es violencia que te digan, no tiene suficiente leche, su pezón no sirve, usted no puede, ya se le secó. Todo esto es mentira. O sea, no, primero, otra persona no puede conocer tu cuerpo, no puede saber lo que sientes. Segundo, la leche se va a producir mientras el bebé succione. Esto va a pasar. Lo que hay que hacer y lo que deberían hacer los médicos durante el embarazo es ayudarte a informarte de cómo se da la lactancia materna, de cómo tienes tú que sostener al bebé, de cómo tienes tú que sostenerte el pezón, de cómo tiene que el bebé tener sus labios para succionar. Esta es la información que deberían darte.
Y no solo decirte es que es un proceso natural y te va a salir así. Y si no te sales porque no tienes suficiente leche, entonces si no tienes suficiente leche, por si acaso ahí en la maletita le mando el tarro de la fórmula, ¿no? Sí es violencia, ¿no? Ustedes deben conocer sus derechos y deben saber que lo más importante es que le den de lactar a su bebé los primeros minutos. Ok, si ustedes decidieron no hacerlo durante el embarazo, si se informaron y dijeron, no, esto no es para mí, no lo quiero, sabiendo todos los beneficios, todos los pros, todas las contras, está ok, es tu decisión, es tu bebé, es tu cuerpo. Pero deben saber que ningún personal de la salud, ningún enfermero o enfermera les puede decir no tiene leche o te dicen que si no tienes mucho gusto no vas a producir leche. No, o sea, no funciona así. Fue brutal porque cuando yo fui a la casa, o sea, primero antes de salir, yo no sabía hacer nada, solo sabía cambiar un pañal, no sabía nada. Y antes de salir a la clínica, me metieron el tarro de leche en la maleta. Yo dije, wow, o sea, aquí de ley están pensando en mí y me quieren ayudar, ¿no? Y esta debe ser la mejor leche jamás inventada por el ser humano. Voy a la casa, mi bebé lloraba porque era un bebé, por muchas razones. Yo no podía ponerme ni siquiera derecha y sufrí consecuencias por la anestesia. Me hinché completamente, no podía caminar, tenía unos dolores brutales, tu cuerpo es una locura, o sea, no les puedo ni dimensionar lo que es una cesárea y encima tener que hacerte cargo de un bebé y encima que tu cuerpo tenga reacción a esa cesárea. Entonces y mi bebé lloraba y yo decía, no, es que no, ya me dijeron en la clínica, o sea, no tengo suficiente leche, ayúdenme, háganle un biberón. Entonces yo para todo esto ya tenía la cosa esta para desinfectar biberones, los biberones, o sea, tenía todo. Porque nadie me había informado que realmente yo sí era suficiente para mi bebé. Y no porque yo no haya querido dar lactancia, siempre quise, pero nunca tuve la información. Yo me acuerdo que en la primera cita haces como a los 6 días de nacido el bebé, más o menos, de la pediatra. Y yo me llevé, me acuerdo, un listado así de cosas que me decía la pediatra, eran como hojas de recomendaciones. Y lo primero que estaba como en una receta y como recomendaciones era la leche que yo le tenía que dar. Y en caso de que tenga una reacción a eso y sienta que como que le produce muchos gases, que no sé qué, que no sé cuánto, la otra leche que tenía de opción. Y yo le decía, bueno, y si esas no esas son las dos mejores del mercado, no sé qué. Y yo como, bueno, sí, la pediatra me dice. Entonces, obviamente yo voy a pensar que es mejor dar en mezclado. Entonces yo di lactancia, pero yo sí daba biberón. Yo tuve que volver a la universidad cuando él tenía 6 meses. Y obviamente ahí mucho más tenía que complementar con esto. Y seguí con la lactancia hasta casi el año de edad, donde igual consulté con la pediatra y me dijo, no es necesario. O sea, ya le diste hasta los 6 meses y ya te extendiste más hasta el año. Entonces ya creo que con eso ya es suficiente. Fue como, ok. Lo que usted me diga. Si usted me dice, entonces sí. O sea, literalmente creo que escuché de la pediatra y de un montón de personas la idea de que pasado el año de edad tu leche es agua. O sea, que no es nada, o sea, que ya no le estás dando nada, que ya es mañoso tu hijo. O sea, la palabra mañoso, imagínense que una criatura es mañoso, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi experiencia y créanme que mi primera experiencia fue mucho más liviana que la segunda. Bueno, en el caso de la Indy, al menos, o sea, logró realmente, después de que le hayan dicho que no es suficiente, que no tiene leche, logró darle de lactar a su bebé, pero a lo que voy es que la violencia no está solo en el momento en el que violan tus derechos, sino que además esas voces, esos traumas se te quedan ahí. Y entonces, ¿qué pasaba? La Indy pensaba que el bebé lloraba y era porque no era suficiente lo que le dio de comer. Y entonces complementaba con fórmula. Pero quizás el bebé estaba llorando por otras razones. Pero uno se queda con eso que le dicen, que uno no está haciendo bien, que uno no es suficiente y entonces busca la manera de que su bebé esté bien. Y pasa esto, o sea, quizás la Indy pudo haberle dado simplemente el seno y ya, pero no, o sea, te trauman con estas cosas y no te dan la información correcta. Entonces, la violencia está ahí presente. Yo, al haberme preparado un poquito en el embarazo, como que supe reconocer un poco los momentos en los que ya mis derechos se estaban violentando o donde no estaba siendo informada. Como ya les conté en el capítulo pasado, a mí igual me recomendaron una ginecóloga con la que al principio nos fue súper bien. Ella era súper linda, súper amable. Sentía igual como que se preocupaba.
Pero como les conté, ya en un punto yo necesitaba información. Yo sabía, en cambio, que necesitaba información que quizás leyendo en libros o investigando no iba a encontrar y que la que es la doctora que lleva mi embarazo debería proveerme. Entonces, como yo les conté, yo iba donde ella con muchas dudas, con muchas preguntas y ya en un punto, imagínense que íbamos a las citas y el procedimiento de ella era revisarme, hacerme el eco, ver el bebé y de ahí se ponía a contarnos su vida, sus vacaciones, lo que su hijo y cosas así. Entonces, claro, ella era súper amable, no era grosera ni nada, pero no me estaba dando la información que necesitaba. Y no por el hecho de que yo diga, le estoy pagando como que haga su trabajo, no, sino por el hecho de que mi bebé esté bien, de que yo esté bien, de que yo me sienta tranquila. Entonces le preguntaba, por ejemplo, como les conté, tenía un dolor súper fuerte en la pierna que me bajaba desde la columna hasta la pierna. Y yo le preguntaba y me decía, es que es normal. Ok, si es normal, explícame por qué es normal que esto pase. Y quizás si ni siquiera me revisó, me hizo un chequeo, ¿cómo sabía que era normal? Quizás pudo agravarse o no sé. Pero simplemente no me dio la información, no me revisó. Yo pasé a hacerme los chequeos en el centro de salud, donde me fue muy bien, pero ya en el momento de que empecé yo con mis contracciones y fui al hospital, me trataron súper mal. La verdad me trataron súper mal. Es como que el proceso de estar en labor de parto es cualquier cosa. Y realmente yo no entiendo cómo... Es una rutina. Es una rutina. Es una rutina, es claro. Diario. Es como, sí. Otra embarazada. Ajá, otra embarazada, otro bebé al mundo. Es cualquier cosa. Y, o sea, no hay un poquito de empatía de parte de nadie. Ni siquiera de doctoras que hayan pasado lo mismo o hayan tenido hijos. No existe esa empatía. Yo no la encontré. Cuando ya entré en labor de parto y fui al hospital, me atendieron los internos del hospital y me hacían el tacto como... Literalmente yo me sentía violada. Y ok, yo entiendo que es un procedimiento que se debe hacer para saber cómo está el bebé, dónde está el bebé, etc. Pero ellos te dicen, te vamos a dar el tacto. Y uno como, ok, o sea, esto no te hacen toda tu vida, o sea, no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y aún más, al ser un proceso tan invasivo, deberían mínimo informarte y decirte, ok, vamos a introducir nuestros dedos, nuestras manos en tu vagina para ver dónde está el bebé y puede ser un poco doloroso, un poco fastidioso, estate tranquila, lo que sea. O sea, ¿es inevitable que te lo hagan? Ok, pero un poquito de empatía, o sea, es tu cuerpo. Siquiera avísenme lo que me van a hacer. Exacto, y es como que te vamos a hacer el tacto, ¡pac! Y esto no te hacen una, ni dos, ni tres, te hacen las veces que sean necesarias o no sé, que ellos quieran hacerte para ver cómo está el bebé. Luego otro interno me empezó a monitorear y yo estaba con las contracciones ya, o sea, a tope. Realmente es un dolor que no se puede describir. Y me dijo como que, no, ni siquiera es la mitad de lo que vas a sentir, así como que no te quejes. Yo me estaba retorciendo y eso, o sea, y se te mete tanto eso en la cabeza que había como que más gente, más médicos y tú tratas de aguantarte, así como que... No te quejes. Ajá, no, así no. No, o sea, es tanto ya, como dices. Exacto, realmente dices, ya, o sea, estoy embarazada, esto tenía que pasar, entonces aguántate. Tú mismo te juzgas y te haces callar tu voz. O en tu cabeza dirás, ¿será que en realidad no me está doliendo tanto como creo? O sea, capaz y soy, mi umbral del dolor es súper bajo y soy súper llorona. Así, exacto. O sea, y no, o sea, literalmente es un dolor que nunca jamás en tu vida creo que vas a volver a sentir. O sea, yo tengo una amiga que me contaba que ella tuvo un accidente de tránsito, se rompió la pierna, o sea, todo. Y ella sintió todo, nunca estuvo inconsciente. Me dijo, eso no puedes comparar a cuando das a luz. Sea de parto normal, sea de cesárea. No puedes comparar las contracciones con nada, absolutamente nada. Y la gente, y más aún los hombres, los doctores que... Nunca en su vida lo van a sentir, hermanos. Exacto. Nunca en su vida jamás van a tener idea de lo que es pasar por contracción. Ajá, puede ser el doctor más top de la vida, o sea, pero es un hombre y no sabe y no va a saber nunca lo que es ese dolor. Entonces, ¿cómo te pueden decir, eso no es ni la mitad de lo que vas a sentir? O eso no es una contracción. No tienes útero, no quiero tu opinión. Exacto. No, úteros no opinan. Entonces, yo cuando ya veía estas señales, desistía. O sea, en labor de parto lo que quieran, pero yo decidí irme. Así que
Me fui al otro hospital, di a luz ahí, ya conocen esa historia. Y sin embargo, me pasó como que algo parecido que la Indy. Mi bebé, obviamente, yo sé que fue por el bien de mi bebé, pero ni siquiera pude verle bien, a duras penas. Obviamente yo estaba en el shock de recién haber dado a luz. Fue como que aquí está su bebé, mírele, bueno, chao, ya, se lo llevaron. Igual, yo no sabía qué estaba pasando. Yo al Pablo le decía, por favor, que nos digan, que nos informen qué es lo que está pasando. Se le llevaron y se le llevaron. Y ya, o sea, me llevaron a la habitación, le traían los bebés a las otras mamás, ya pasó toda la noche y yo preguntaba, o sea, cada vez que venía una enfermera decía mi bebé. Las enfermeras, la gente del hospital no sabía, o sea, ni siquiera sabían quién era mi bebé o dónde está, dónde se lo llevaban, por qué se lo llevaron. No me daban la información. Imagínense, como dice la Indy, que te llevas 9 meses del bebé en la panza, luego simplemente te lo sacan y se llevan y no te dicen nada. O sea, mínimo debe haber una información, su bebé está aquí, le están haciendo esto, inmediata, porque, o sea, ya de por sí es un shock, un trauma, el proceso de dar a luz para que ni siquiera te digan qué pasa con tu bebé o dónde está tu bebé. Entonces, bueno, yo igual sabía que quería y que necesitaba darle de comer a mi bebé de forma inmediata. Tampoco lo pude hacer. Fue hasta el siguiente día que nos dijeron qué estaba pasando, que Amanda necesitaba antibióticos, necesitaba termocuna, esta luz ultravioleta, etcétera, y estaba con oxígeno. Y bueno, ahí nos dijeron, tiene horarios para darle de lactar, etc. Respetuoso, puedo rescatar eso, porque al menos, o sea, me dieron el chance de yo irle a dar de comer. Obviamente ya le estaban dando fórmula, porque ya pasó todo un día sin que coma, entonces ya le estaban dando fórmula. Ok, yo no me estresé, traté de estar tranquila y fui a los horarios de darle de comer. De la misma forma, por más que haya leído, por más que haya estudiado, es algo súper difícil. No es como que vas y dices, ya, yo sé cómo darle de lactar. Veía a otras mamás como no podían, igual como dice la India, había una señora que estaba hecha cesárea y se doblaba así y las enfermeras le trataban muy mal. Nos trataban muy mal, pero a esta señora en específico le decía como que, pero es que tiene que sentarse bien, siéntese recta. La señora decía, ¿cómo pero... me estiro si tengo un corte de aquí a acá y no puedo estirarme? O sea, yo voy 7 años desde mi última cesárea y yo aún tengo como ese reflejo de hacer esto. Entonces, yo no puedo estirarme por completo, o sea, me cuesta un montón, porque fueron tantos años de dolor que yo todavía tengo el reflejo de hacer esto. Cuando estoy sentada, cuando estoy haciendo cualquier cosa, me boto. Es como una manera de relajar el área de la cesárea y ya pasaron 7 años. Imagínate una persona que pasó un día. Todos. Exacto. Sí hubo maltrato de parte de las enfermeras. Había enfermeras buenas, digámoslo así, tranquilas, pero la mayoría era como que no, es que le está dando mal, es que agárrele bien, es que sosténgale así, cójale así. Y cuando ya creo que entraban en desesperación, ellas, un problema de ellas, cogían al bebé y le decían, traiga, le voy a dar fórmula. Le daban fórmula. Y obviamente las mamás es como que se sienten pésimo. Es como, yo no pude, es mi culpa. Soy un inútil. Llévense al bebé y denle lo mejor para él porque yo ahorita no me siento en condiciones. Y no debería ser así. Realmente ahí es donde ese personal debería estar preparado para decirte, ok, está bien, o sea, tranquila, siéntate, trata de sentarte así, trata de agarrarte así, te vamos a ayudar. Existen. Exacto. Ya un montón de herramientas creadas para esto, que debería haber, ¿no? En los hospitales, en las clínicas debería haber, porque es donde estamos cuando damos a luz, que son almohadas para alzar al bebé, porque la mamá no puede agacharse, la mamá no se puede sentar recta por muchas razones. Hay mujeres que igual en parto normal y tienen unas incisiones gigantes, un dolor terrible, porque ni siquiera todos los partos normales son hechos con el procedimiento que debería ser. O sea, yo conozco casos de mujeres que fue igual como que el médico le dejó, no, estás con 2 centímetros de dilatación y de repente, no, ya, o sea, ya, por poco y parto expulsivo. Y tienen que hacer cortes al apuro, te cortan mal, tienes heridas terribles. Hay gente que tiene infecciones en las heridas, no pueden sentarse. O sea, tienen que estar prácticamente acostadas y aún así tienen dolor. ¿Y cómo? ¿Cómo una mujer con todo eso puede tener un proceso de lactancia o un proceso de posparto ya que en sí es una locura normal? Y hay un montón de cosas que nadie te informa, que deberían informarte en tu embarazo. O sea, el hacer pipí por primera vez después de que te cortaron. A mí también me cortaron, me cosieron, tuve hemorragia, estuve con hielo ahí abajo todo un día. Y nadie te cuenta que ir a hacer pipí la primera vez o ir al baño la primera vez es un terror.
O sea, todas estas cosas son súper importantes que sepamos porque llega el momento y sentimos que somos las únicas. Realmente yo sentía como que de ley todo el mundo sabe y yo soy la única que está aquí sin saber qué hacer. Sí, yo también sentía así. Yo también me sentía así como de ley esto es algo que todo el mundo ya sabe y yo soy súper bruta y no sé, o sea, disculparás mundo, universo, hijo, por no tener este conocimiento. Me acuerdo una vez, siempre obviamente teníamos que entrar desinfectándonos, lavándonos las manos, incluso lavándonos del pecho. Obviamente es un área como que súper vulnerable y todos los bebés están ahí, bebés prematuros, etcétera. Y nosotros sabíamos, pero habían veces que habían enfermeras que no estaban de humor y te veían cómo te lavabas las manos y te decían, no, está mal, a ver, repita, a ver, dígame los pasos de cómo se lavan las manos. Y te empezabas a lavar y obviamente tú nervioso y todo, así como, voy a verle a mi bebé, le voy a contaminar con algo. Y te decían, por favor, no, si me lavo mal, igual déjeme ver. Ajá. Y me acuerdo igual la primera vez, entré y me dijeron, ya, cambien el pañal a su bebé. Y obviamente, por más que uno se prepare y lea y lo que sea, la realidad yo ya me es... eché la primera vez hasta el techo, creo, las almohadas, las sábanas, todo. Y era un pañalito así. La primera vez es súper choqueante. Entonces, ok, si ellas son enfermeras, si ellas tienen una experiencia, deberían decirte, a ver, yo le voy a ayudar, yo le voy a indicar la primera vez, esto es así, esto es y ok, cámbiale el bebé. Encima de que tú te estás sintiendo mal porque no sabes, estás nerviosa, estás con shock del parto y todo, de ley sientes como que está parada ahí viéndote y juzgándote que lo estás haciendo mal. Entonces es muchísimo que llevar encima, o sea, mucha responsabilidad que las mamás tenemos por el hecho de no ser apoyadas, de no ser sostenidas, de no recibir la información que deberíamos recibir. Yo voy a rematarles con el show de mi segundo embarazo. ¿Por qué lo hago? Porque realmente uno dice, bueno, con el primero uno es novato y no. Con el segundo me fue peor. O sea, yo siento que a mi hijo le costó recuperarse del shock de todo lo que pasó. No sé, como que su primer año de vida. Yo no pude estar con mi ginecólogo de confianza, que fue el del primer parto, por unos problemas del seguro. Entonces tuve que buscar un nuevo ginecólogo. Me recomendaron un ginecólogo. Fui a este ginecólogo y bueno, las citas como que no me encantaban. Todo el embarazo que yo sufrí un montón y tuve hemorragias y tuve esta alergia al embarazo que igual a mí no me explicó el doctor. Fue solo como, sí tienes una alergia al embarazo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, tu cuerpo rechaza la placenta. Eso es todo lo que me dijo. Explíqueme. No me dijo, y me dijo, el día que te salud se te pasa. Eso fue toda su información, ¿no? Para empezar. Yo llegué al día del parto así, o sea, una semana antes de que me hagan esto, dijo el doctor, empezó a revisar fechas, dijo, ¿cuántas semanas tienes? Y yo, voy a las 36. Verás, lo que pasa es que me voy de viaje. Tengo una cosa en Estados Unidos y me voy de viaje. Entonces, si quieres que yo te haga la cesárea, ¿y cuántos años tiene tu hijo mayor? Y yo, 2 años. Son solo 2 años, no puedes dar parto normal. No, tienes que de ley hacerte cesárea. Yo, lo cual obvio, es mentira. Es mentira. Pero yo dije, obvio, si tú me dices, o sea, es obvio que es verdad, ¿no? Me dice, sí, y si quieres que yo te atienda el parto, vamos a tener que poner la semana siguiente. Y yo, ¿qué? Sí, la semana siguiente. Estás teniendo un montón de contracciones. Y yo, sí, o sea, estas contracciones falsas, tengo un montón y todo. Entonces yo creo que ya quiero salir. Entonces ya, para la próxima semana, el jueves. Sí, llega a la clínica 5 de la mañana y ahí vemos a qué hora te hacemos. Y yo fue como, sí, obvio, porque obviamente eres mi doctor y sí, eso fue toda la información que me dio, eso fue todo lo que me dijo. ¿Quieres que te haga conmigo? No me dijo como, mira, yo voy a tener esto, pero te puedo dejar con un médico de confianza, es mejor que tu embarazo sea hasta término, es mejor que esperes a que naturalmente tú tengas dolores de parto, así sea que tuvieran que hacerme de verdad cesárea y nunca más en la vida puedo dar parto normal, que es mentira. Una mujer que dio parto por cesárea sí puede dar parto normal, Ajá. pero aquí no está todo el ni mundo... siquiera te dan opción. Exacto, sabe que si diste cesárea, todos tus embarazos tienen que ser por cesárea. Exacto. Y la cesárea es un procedimiento de emergencia clínico, o sea, es una cirugía y no es una cirugía cualquiera, es una cirugía donde realmente te abren, es una cicatriz y no debería ser tomada tan a la ligera. Si tuvieras un lastimado en la mano y tuvieras que curarte o te corto la mano, esa es la solución. O sea, para mí es algo así, ¿me entiendes? O sea, esa relación. Llegué al día de la cesárea. Y yo bruta quería que me hagan cesárea. Llegué al día de la cesárea. Yo ya sabía que era súper dolorosa y todo, pero en mi parto anterior, o sea, yo tuve contracciones. Estaba tan ocupada pensando en el dolor de mis contracciones
que nunca me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó. O sea, cuando ya me meten al quirófano, me alejan de mi esposo, yo entro en shock. O sea, es como si por primera vez me estuvieran metiendo al quirófano, porque era totalmente consciente de lo que pasaba, no sentía ningún dolor, nada. Y fue como, no estoy lista, no estoy lista. Y te vamos a ponerle epidural y vienen con la aguja de, este vuelo, hijo de madre. Y yo, el desmayo, así. Y bueno, ya me pusieron después de que yo grité, chillé, me corrí por todo el quirófano, me lograron meterle epidural. Es que uno sabe, o sea, uno sabe y ahí sí es no verdad que el cuerpo es sabio. Yo decía, o sea, no estoy lista. Me decía, no sé, ya te programamos. Y entró el otro médico que hubiese sido con el que mi médico me iba a dejar. Uf, no sé qué hubiese sido peor, la verdad. Y empieza, ¿qué te pasa? Y yo, que me estiren las piernas, que ya te estiramos las piernas. Y me empieza a gritar. No me controlaba, entra mi doctor y el doctor le dice como, loco, cálmate, así, a ver, ya, no sé qué, Sharon, tranquilízate, va a entrar tu esposo. Le hace entrar a mi esposo y ahí es que yo me cago. Resulta que mi bebé no salía, así que hacen una incisión más grande al apuro. O sea, encima de que tengo la cicatriz así, tengo una incisión como estiletazo, ¿no? Como fue cualquier cosa. Y gritaban como, no sale, muy cabezón, no sale. Y yo, ya me sacan a mi bebé, solo le vi. Igual, se lo volvieron a llevar, el mismo procedimiento. Pero esta vez el posparto fue mucho más duro porque mi bebé, o sea, no estaba listo todavía, ahora lo entiendo. No paraba de llorar, o sea, nunca paraba de llorar, entonces en el cunero le tenían dándole biberón cada 10 minutos para que se calle. Y lo único que mi hijo quería es estar con su mamá. Obvio. Ajá. Cuando volví a la casa, en la clínica prácticamente no me lo pasaron porque estaba solo llorando. Cuando volví a la casa, mi hijo no quería lactar. Mi hijo quería el biberón, porque el biberón, la leche salía rápido, porque el biberón tenía un caucho de este tamaño. Y porque obviamente fue lo primero que le dieron. Ajá. Pero eso es súper importante. Y aparte, imagínense el caucho de este vuelo a yo que... Nada que ver. Cuando logré tener lactancia, mi hijo no se despegó de mí el primer año de su vida. Este primer año de su vida fue como súper caótico porque le costaba mucho adaptarse a las cosas. Yo no me podía despegar de él para nada. O sea, yo ahí sí eso de que la mamá tiene que ir al baño con el bebé, lo descubrí con él. Y realmente nunca tuve ningún tipo de información más allá. Lo único que yo sabía era que si ya logré darle de lactar, yo ya no iba a quitar eso. O sea, yo ya me olvidé de las fórmulas de biberón y dije, bueno, aquí vamos a ver qué onda. Y la doctora siempre me decía, oye, pero darás el biberón. Y yo como que, ¿por qué? Me decía, darás el biberón por cualquier cosa. O sea, para que se acostumbre. Y yo, ¿pero por qué? Si me costó un montón que se acostumbre a mí, si le vuelvo a dar biberón. Yo, al ser nutricionista, trabajé en algunas clínicas en la que trabajé como un tiempo prolongado y en el que me di cuenta, al ser una clínica más pequeña, de que realmente el asunto de las fórmulas es todo un negocio que existe y que en este país no es regulado. Yo tuve muchísimos conflictos aquí, especialmente con una persona que era la que manejaba todo lo del área de enfermería. Yo veía cómo era esto de que las fórmulas le pedían un número de mamás que sean verificadas que se llevan los tarros de fórmula. El concurso del bebé más bonito, y me acuerdo que les tomaban una foto a las mamás así que estaban en shock, las pobres recién dadas a luz en el marco de la fórmula y recibiendo la fórmula. Entonces las mamás se quedaban como, había muy pocas que realmente decían no, bien empoderadas, bien poderosas esas mamás. Era la manera que ellos tenían de constatar que haya muchas mamás que se estén llevando la fórmula, y esperamos de verdad que muchas más mamás sepamos que esto no está bien, que esto no es normal y que algún día en este país se pueda regular. Nosotros les hicimos en nuestro Instagram, les pedimos que nos cuenten sus historias o sus experiencias con profesionales de la salud. Nos respondieron algunas historias y yo les voy a leer una y luego la Indy les va a contar sobre otra. Lo que nos dicen es, quería hacerme mi primer Papá Nicolau y le pregunté a la doctora qué debo hacer y me contestó la pregunta, ¿usted es casada? Porque ese examen solo se hacen las mujercitas casadas. Eso es una barbaridad, una atrocidad, y ningún médico tiene por qué juzgar tu vida sexual y reproductiva en ningún momento. A uno hasta le cohíbe de ir al médico y hacerse exámenes y realizarse procedimientos médicos. Es tu cuerpo. Tú puedes decidir qué quieres hacer o no con tu cuerpo. Y nadie, ningún profesional de la salud, ni absolutamente nadie, tiene que condicionarte y juzgarte si estás casada, si tienes cierta, no sé, edad, cierta condición.
para poder acceder al derecho de tu salud reproductiva. En otra historia de algunas que nos contaron, pero que a mí me quedó muy, muy, muy fuerte, porque es de una persona cercana, que me dice que ella estaba como que ya en la recta final y por alguna razón tuvo que buscar un ginecólogo en esas alturas antes de dar a luz. Y cuando llegó a la consulta, el doctor le dijo como, ¿y tú quieres dar parto normal? Y ella como, sí, o sea, es lo que yo quiero. Y el doctor le dijo, ¿cómo vas a dar parto normal si estás gorda? No estás gorda, o sea, estás obesa. Tú eres una de esas mamás que son candidatas para hacerse una lipo apenas dan a luz. Y es como, ¿what? ¿Qué? O sea, señor, ubíquese, ¿qué le pasa? Y ese mismo médico sí atendió su parto. Y es como súper fuerte porque uno está tan así como vulnerable y puede ser a último momento que tienes que escoger el médico. Como pacientes, dice, bueno, este es un profesional de la salud y no sé por qué me dice eso, pero debe ser que yo estoy mal. O sea, yo soy la que está mal en absolutamente todo, ¿no? Y a ver, ok, supongamos que esta mamá tenía un problema de obesidad. No es la manera, o sea, eres un profesional de la salud. Si tú más bien estás viendo que tiene un problema de obesidad o que esto va a poner en riesgo el momento del parto, al contrario, o sea, infórmale. Si es que este doctor seguía su embarazo con tiempo, debió haberle dicho, ok, tenemos un problema quizás de sobrepeso, vamos a manejarlo de tal forma, te voy a ayudar, porque eso es lo que nosotros buscamos. Señoras y señores, ya me lo dije yo suficiente, capaz si me lo dice mi mamá, mi tía, mi pariente, mi vecina, pero ¿por qué tengo que escuchar eso del médico que me va a atender? Doctor, exacto. También es un llamado mucho al personal de salud. Yo soy personal de salud y creo que es algo que tenemos que inyectarnos, pero de una manera brutal, y es la empatía. Más allá de un proceso clínico, más allá de un protocolo, uno tiene que saber que está tratando con seres humanos, con personas que, por ejemplo, en la maternidad, en hospitales, que tal vez ese sea el único momento que va a tener esta persona, el momento de dar a luz, de estar sola con su bebé, que hay gente que está atendida en ese momento y en adelante no va a tener más ayuda, que ese va a ser como un momento súper importante y clave. Los profesionales de la salud deberían estar para darnos esa confianza, ese alivio que necesitamos, y no les debe importar en qué condiciones vamos a tener en nuestro hijo. O sea, no les debe importar cuál sea nuestra historia, cómo nos embarazamos, si somos madres solteras, si somos jóvenes. O sea, realmente ninguno de esos factores deben ser prescindibles para que el trato sea el correcto, para que te den la información correcta, para que te atiendan como debe de ser. O sea, somos seres humanos, por Dios. Y si ven que nuestra situación es una situación de riesgo, de muchas maneras, situaciones sociales de riesgo. En nuestro país los índices de niñas embarazadas son altísimos. En esos casos sí, participar activamente para que esto no vuelva a ocurrir, que no se vuelva a repetir, ¿no? Intentar que estas personas, no sé, acudan con autoridades o utilicen algún tipo de método anticonceptivo, siempre informando y nunca mediante la violencia o la imposición. Es por eso que es súper importante que sí nos eduquemos durante el embarazo. Ok, yo sé que muchas veces no lo planeamos, no sabemos qué hacer, estamos asustadas y ok, todas pasamos por esto, pero es indispensable que en estos temas nos eduquemos, que leamos cuáles son nuestros derechos y que no pensemos que es normal. Hay un montón de mujeres y conozco amigas cercanas que simplemente no supieron que estaban pasando esto, no supieron que era violencia, que lo que estaban pasando pensaban que es normal, que, o sea, realmente, y creo que muchas mujeres ahora se van a dar cuenta, este doctor me dijo esto, y, o sea, está violentando mis derechos. Entonces, es importante que leamos y que sepamos cuáles son estos derechos para que, a la mínima, el momento que tú te sientas irrespetada, tú actúes y desistas, busques otro profesional, busques otras opciones que quizás aquí en Ecuador no hay así como que en abundancia, pero estoy segura que deben haber médicos y profesionales de la salud muy buenos y que respeten este proceso que es traer un bebé al mundo. Y bueno, nos recomendaron, y aparte que nos recomendaron, yo también la conozco y he trabajado, que es Patti, que es una dula, una mujer que trabaja aquí en Quito, Ecuador, con mujeres en etapa de embarazo, mujeres al momento del parto y en el posparto. Después de
tanto conocimiento. Soy una doula lover. Así que les dejamos igual su cuenta por si están embarazadas y buscan a alguien que realmente les haga sentir que son escuchadas, que sepa responder, que tengan un grupo o una persona de apoyo si no quieren un grupo grande. Aunque no todas tenemos el privilegio de tener el acceso a este tipo de profesionales, no importa. Nosotros tenemos la opción, incluso en el sistema público, de elegir. Siempre tenemos la opción de elegir. En los centros de salud recibí muy buena atención. Me asignaron una nutricionista, me decían que si necesito puedo tener apoyo de una psicóloga y esto es lo que realmente se debería hacer. Buscar todas las aristas que se puedan cubrir en tu embarazo y darte ese apoyo y darte esa información. Así que muchas veces no se trata de cuánto dinero tienes o de tu situación económica, sino realmente de informarte y saber qué quieres tú para tu embarazo. Que mereces el trato correcto, saber que mereces tener la información que quieres, saber que mereces que se respete lo que tú crees, lo que tú piensas y el proceso que para ti es importante y el que desees. Este es el bonus de 3 preguntas. Empezamos. Indy, si te ganaras la lotería, ¿qué sería lo primero en que gastarías de ese dinero? Lo primero que haría sería... Qué complicado. Lo primero que haría sería crear el lugar y negocio de mis sueños, que tienen que ver con la comida y el café, que son mis cosas favoritas en el mundo, y con el empoderamiento de mujeres. Correcto. Si yo me ganaría la lotería, definitivamente me haría un viaje largo, extenso, por todos los destinos a los que quiero ir. Si supieras que vas a morir mañana, ¿qué sería lo último que harías? Me voy a la playa, hermanos. Me voy ahorita a la playa y me muero en la playa. Yo no sé qué haría, no me quiero morir. Diosito, no me lleves todavía. No me lleves. O sea, no sé, creo que haría todas esas cosas que alcance a hacer en un día, que dejamos como pendientes, así como que me quiero tatuar y así, y ya voy a ver. No sé, quiero irme a ver alguna cosa y no, es que no tengo tiempo. O quiero probar esto, pero es que no sé, capaz me engorda. Y todas esas cosas. Sería como que un checklist de cosas que no he hecho por falta de tiempo o simplemente por procrastinar. Tercera pregunta. Si solo pudieras comer un menú por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Taquitos al pastor. Todos los alimentos y todo lo que uno necesita en un solo taquito. Yo sí creo que escogería las papitas fritas y la pizza. No sé cuánto duraría comiendo papitas fritas y pizza. Capaz ahí si llega el último día de mi vida. Pero amo la pizza. Puedo comer todos los días pizza y papitas fritas. Yo puedo comer. Gracias por estar aquí, vernos y escucharnos. No se olviden que tenemos un capítulo nuevo cada semana. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que van a estar por aquí en algún lado. Capítulo 5 es. ¿Cuándo llegamos tan lejos? Soy Goku. Hola, soy Goku. Ya. Por favor, más respeto. ¿Qué es? Me quedé en blanco. No puedo. Ya estoy. A ver. La violencia en la gran mayoría de... que muchas veces... Ay, ¿qué es pues? Madres que ya han sido madres. No, pues, a ver. Ya. Que es algo que las mujeres hemos venido... Ay, si no es lo... Si no... Totalmente de acuerdo. Los, ¿por qué no dices el los? Todo. Un llamado de emergencia, baby. Sí. ¡Eso es veneno! Puerto Rico me lo regaló. Oh, mi bebé. Esta bebita. También les pregunto para... ¿Ya? Gracias. ¡Ah! Amigos, si en su barrio no hay gas, pueden venir al mío. Uno de subida, otro de bajada. Cruzaron la puerta, ¿qué le pasa? Mami. Y alimentación. Ya. Corte y volvemos.